Y dice la palabra del Señor así: diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén, amén, a su palabra. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Sino la tuya. Amén, Señor. Nos encontramos en una de esas porciones, en una de esas partes de las Escrituras, las cuales uno tiene que esforzarse, tragar saliva, para recitar estos textos, pensarlos siquiera, pasar por encima de ellos y no conmoverse, no llorar, imaginarse a nuestro Señor en el Getsemaní, poniendo esa expresión en su cara, hablando esas palabras a su Padre Celestial, por amor a su Padre y por amor a nosotros, sin tener por qué que desquebraja el corazón. Yo no sé usted, pero a mí me parte el alma y el corazón. Jesús, después de celebrar la última Pascua con sus discípulos, se retiró al Getsemaní como tenía por costumbre. Tenía por costumbre retirarse a lugares apartados a orar. Es impresionante ver cómo cada milímetro de la vida del Señor, cada milímetro de sus palabras, cada aliento de Jesucristo nos enseña. Amén. Es imposible ver a Jesús y todo lo que a Él le envuelve es una enseñanza completa. Cada instante nos enseña a nosotros y tenemos que aprender. Salían de celebrar la Pascua, la cual no solo tiene que ver con una cena. La Pascua tenía que ver con alabanzas, tenía que ver y tiene que ver con adoración, con escritura. Pero inmediatamente después de hacer un culto con sus discípulos, salió y se fue a hacer otro culto en intimidad con su Padre. Amén. Sale de un culto y se va a otro culto. Sale de una reunión de adoración y se va a otra reunión de adoración. Y nosotros es verdad que parece ser que cumplimos con nuestros momentos de culto, pero salimos y como que ya hemos hecho lo correcto, nos permitimos ciertas licencias, porque ya hemos ocupado el cupo de cada día, hemos estado en nuestro culto, hemos adorado y hemos escuchado la palabra. Pero ¿qué si les dijera que si después del culto tuviéramos otro culto? ¿Y si después de ese culto tuviéramos otro culto? Es más, voy más allá. ¿Y si nuestra vida fuera un continuo culto al Señor? Amén. Si nuestro Señor Jesús lo hacía, pero ¿quién soy yo para no hacerlo? ¿Quién es usted para tomarse licencias y no vivir en un culto constante, de un culto a otro culto? No es casualidad que este pequeño monte de los Olivos se llame prensa de aceite, Getsemaní. No es ninguna casualidad, porque el Señor sabía lo que iba. El Señor iba conscientemente a ser exprimido cual oliva, cual fruto por su Padre para soltar el aceite correspondiente. Iba al Getsemaní con toda la consciencia, con todo el conocimiento de saber a lo que iba. Y eso es lo que nuestro Señor fue esa noche, a ser prensado totalmente por su Padre. Lo acompañaron sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, los cuales no pudieron ni orar con Él, ni velar con Él un rato, porque se les caían los ojos del sueño, ni siquiera ante la rogativa de su Maestro, de su Señor, el cual le decía: estoy entristecido, por favor, orad y velad conmigo esta noche. No podían. Jesucristo sabía lo que se tenía que enfrentar. Y no tenía que ver, escuchen bien mis hermanos, con el sufrimiento físico o la propia muerte, sino que siendo consustancial con el Padre, no solo experimenta la humanidad, sino que el peso del pecado del mundo iba a caer sobre sus espaldas y por ende la lejanía momentánea de su Padre Celestial. Y que vengan ahora todos los teólogos del mundo a explicármelo.
y que vengan todos los eruditos del mundo a darnos lecciones sobre esto. Intentemos nosotros aleccionar a otros. Mis hermanos, es imposible comprender este misterio, porque ¿cómo es posible que el Verbo de Dios, que era igual a Dios, que estaba juntamente con Dios, se hiciera carne consubstancial con el Padre, de la misma naturaleza, y ahora lo viéramos en el huerto, en el monte, orando y pidiéndole al Padre Celestial que hágase tu voluntad y no la nuestra? ¿Cómo es posible? Pues sí, mis hermanos, esto aconteció, y esto fue Getsemaní. Y como les he dicho, es imposible que en estos versos uno no se rompa por dentro. No haría falta predicar más. Ese es tu Dios. Ese es el Dios que te salva, el cual no se puede comparar a ningún otro. A ningún otro. Pero bueno, presentarles algo con paciencia respecto a esta porción de las Escrituras, muy sencilla y rápidamente, mis hermanos. Como hemos dicho, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tu voluntad, oh Señor. Y de eso quiero hablarles por unos minutos. Hágase tu voluntad. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad? Voluntad, capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. ¿Entienden? Por tanto, la voluntad, en este contexto, viene a referirse a aquello que deseamos hacer y por ende decidimos hacerlo. Eso es la voluntad. Usted tiene voluntad de hacer algo y en consecuencia de esa voluntad ejecuta lo que quería hacer. Eso es voluntad. Dios creó al hombre con voluntad, ya que sin voluntad el hombre no hubiera tenido libre albedrío. La prueba es que Adán y Eva fueron creados, Adán del polvo de la tierra, de la costilla del hombre sale Eva, y Dios les da voluntad, les da libertad, les da la posibilidad de obedecer o desobedecer. Les da ciertos mandamientos y vemos cómo la voluntad se hace efectiva, en este caso en una ruina y en un contexto desagradable. No sabemos cuánto tiempo se tiraron obedeciendo, pero llegó un momento que buscaron la ruina a la humanidad y a su propia persona. Y es precisamente por eso mismo que algo maravilloso, mis hermanos, lo cual tenía que ver con que libremente y sin pecado sirviéramos a Dios, ahora por causa de nuestra naturaleza caída, nuestra voluntad estará presa del pecado. ¿Ves escuchando cada cosa que te voy diciendo? Nuestra voluntad estará presa del pecado. Como bien hemos dicho en reiteradas ocasiones, el hombre que no tiene a Dios, que no ha sufrido el milagro de la regeneración, a pesar de creerse libre, porque hace lo que quiere y cuando quiere, es todo lo contrario, es totalmente esclavo y no libre, esclavo absolutamente del pecado. Su voluntad no es suya, sino de sus deseos y de su concupiscencia. Es por eso que el hombre no puede abstenerse de hacer lo malo, ya que su voluntad está a merced de su concupiscencia. Dice que es libre, pero ¿qué va? Es completamente esclavo de sus deseos y no puede abstenerse de dichos deseos. Pero aquí el problema a plantear esta tarde, que a pesar de que nuestra voluntad ha sido liberada a precio de cruz, que nuestra voluntad ha sido libre gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, creemos que esa voluntad nos pertenece para hacer con ella lo que nos plazca. Aun siendo libres del pecado, nos creemos dueños de nuestra voluntad. ¿Sí? Recién hemos dicho que la voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Pero esta definición no tiene cabida ni para el caído, pero tampoco para el regenerado, ya que el que no tiene a Dios, como hemos dicho, no puede decidir nada, solo decide lo que su carne le dicta. Pero el regenerado ha sido liberado de esa condición para vivir en otra condición, la condición de esclavitud, pero esclavitud diferente, una esclavitud a Cristo. Antes era esclavo del pecado y ahora no soy libre para hacer lo que quiera, sino que mi voluntad está subyugada a la voluntad del Señor. Por tanto, si lo pensamos bien, la voluntad en realidad es algo que tenemos, pero que nunca nos perteneció. La única diferencia es quién domina dicha
dicha voluntad prestada. Amén. ¿Entendéis lo que es importante que lo entendáis? La voluntad que usted y yo tenemos en todas las condiciones y etapas de nuestra vida nunca nos pertenece, simplemente está subyugada o a la carne o al espíritu, a tu concupiscencia o a Cristo. No es algo tuyo, es algo que prestas que alguien lo dirija, o el pecado o Dios. Amén. Hoy en día vivimos de una manera creyendo que tenemos derecho a arrebatarle la voluntad a Dios, el cual es dueño de dicha voluntad. ¿Y cómo hacemos eso? Simple. Tenemos delante algo que hacer, o bien algo que Dios manda, o bien algo que Dios prohíbe, y la vara de medir que utilizamos para hacerlo o no, aquello que más nos influye para tomar esa decisión, no tiene que ver con la voluntad de Dios, sino con la voluntad que le hemos arrebatado a Dios y le hemos hecho nuestra. Usamos la voluntad nuestra como si nos perteneciera y no dejamos que Dios implante su voluntad y deseo en nosotros. Pero la voluntad no nos pertenece. No nos pertenece. La voluntad de todo le pertenece a Dios. Y su voluntad como Rey soberano, que es y que siempre será, gobierna, dirige todo absolutamente aquello que existe. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Tenemos que entender que la voluntad de Dios es la que rige el universo y la que lo hace todo posible. Parece obvio, pero parece que se nos olvida. Porque si nosotros tomamos decisiones independientemente de Dios, nos hacemos de una voluntad que no nos pertenece y se la arrebatamos a Dios. Pero Dios es soberano y su voluntad solo le pertenece a Él, porque su voluntad rige en todo lo creado y todo lo existente. Leemos en Apocalipsis 4:11, Señor, digo, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, que la voluntad de Dios hace posible la existencia misma. Sin la voluntad de Dios, la existencia de todo lo que conocemos dejaría de existir, porque su soberana voluntad decidió crear. Amén. Amén. Para ver simplemente cómo la voluntad de Dios está en todo, podemos prestar atención a cómo uno nace tanto en la vida física como en la vida espiritual. Vemos como Dios crea por el puro afecto de su voluntad al hombre y le da hálito de vida. Pero cuando crea a Adán y Eva, no les otorga la posibilidad de tener la capacidad de engendrar vida independientemente de Dios. Creemos que Dios nos ha dado la capacidad de engendrar vida independientemente de Él, pero eso no es verdad. Es verdad que los utensilios son un hombre y una mujer, pero si Dios no interviene, no hay nacimiento que valga. Amén. Por eso dice Génesis 4:1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Amén. No fue la voluntad de Adán ni la voluntad de Eva, fueron medios utensilios, pero fue la voluntad soberana de Dios, porque su voluntad está en todo, y quédate con esto, su voluntad está en todo. Pero ¿qué hay en cuanto al nacimiento de nuevo? Pasa exactamente lo mismo que al nacimiento físico. No es nuestra voluntad, uno no viene por esa puerta y decide algo, es Dios por su gracia y misericordia que traspasa los corazones de las personas. Por eso dice Juan 1:13, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Efesios 1:5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Gloria a Dios. Por tanto, tenemos que decir que la voluntad de Dios está en todo, todo lo gobierna y todo lo rige. Amén. Esta voluntad de Dios que está en todo y todo lo gobierna y todo lo rige, no se puede alterar. Es fija, inamovible. No se puede cambiar, ya que lo hace Dios y al ser perfecto ha realizado desde su soberanía esta obra y misión y es inalterable. Amén. Por su soberana decisión y su soberana perfección. Leemos
en Daniel, en la boca del propio Nabucodonosor, un rey poderoso que gobernaba casi el mundo, mis hermanos. Y dice Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según la voluntad en el ejército del cielo, o sea, según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Amén. O cuando Dios determinó emitir juicio contra el pueblo, dice Jeremías 15:1, me dijo el Señor, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo, échalos de mi presencia y que salgan. Esto es tremendo, diciendo, si Moisés y Samuel, dos hombres los cuales yo considero que les daría todo, por cuanto su fidelidad es absoluta, ni siquiera ellos alterarían el designio de mi voluntad. Porque mi voluntad es inalterable. Sí, Señor. Pero no se preocupen, porque esta voluntad inalterable no está en manos de un Dios impío. Yo hubiera dicho amén. Amén. Sino del Dios del amor, justicia y misericordia. Es por eso que cuando la Biblia habla de la voluntad de Dios, habla de la buena voluntad de Dios. Buena voluntad de Dios, Isaías 61:2, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por tanto, este Dios soberano que designa todo según su soberanía y es inalterable, no es de preocupar, porque es Dios bueno y su voluntad es buena. Amén. Qué miedo estar en las manos de un Dios malo e impío, pero tenemos un Dios de pura misericordia, justicia y amor. Amén. Santo. Mis hermanos, cuanto antes asumamos que Dios tiene el control de todo y no somos dueños de nuestra voluntad, nos irá mejor. Amén. ¿Lo creen? Amén. El reiterar en cumplir nuestra voluntad y no la suya, en secuestrar algo que no nos pertenece, solo es un síntoma de vieja naturaleza. Y no te engañes, si eso es el estándar de tu vida, no has conocido a Dios nunca. No te engañes. Si el estándar de tu vida es olvidarte diariamente de la voluntad de Dios y solo satisfacer tus deseos, da igual que vengas al culto 365 días al año, el Señor no ha hecho nada en ti. Leemos en Efesios capítulo 2 y 3, dice, verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Noten el énfasis de Pablo. En otro tiempo, antes, teníamos los deseos en nuestra carne, igual que el resto. Pero ¿esto qué significa? Que ahora ya no soy como el resto y los pensamientos y los deseos están sometidos a la voluntad de Dios. Su voluntad es la nuestra. Amén. Por tanto, aquella persona que reitera de continuo y hace del patrón su vida, sus deseos y su voluntad, necesita pedir misericordia al Señor y que se encuentre con Él, porque aún no lo ha encontrado, mis hermanos. Pero no solo eso. No crean que hemos encontrado al Señor y en tantas ocasiones decidimos por nosotros y no por Dios. ¿O qué se creen? Que no decidimos a veces por nosotros aunque hayamos sido regenerados. ¿Cuántas veces pecamos y lo hacemos mal? Pero no creas que saldremos indemnes, no creas que saldremos ilesos, porque el Señor castiga, te reprende, te exhorta, emite un castigo hacia tu persona para que cambies, para sacudirte. Leemos en Lucas 12:47 dice, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero no solo eso, ustedes han visto que a veces oras al Señor y parece que la oración no sale de tu habitación. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Aleluya. Porque el pecado te desconecta, mi hermano y mi hermana.
Pero mis hermanos, aquel que solo es capaz de mirar a lo que Dios hizo, por Él es capaz de doblegarse ante su amor, soberanía, misericordia y decir, hágase tu voluntad. Amén. Aunque estemos repletos de defectos y aunque nos equivoquemos tantas veces, aquel que da todo lo que tiene por agradar al Señor es capaz de decir cada día que se levanta, Señor, por favor, sé que en mí hay mil cosas, pero por favor, hágase tu voluntad. Amén. Sí, Señor. No por casualidad y no como dicho de paso, vemos esta enseñanza cuando nos enseña Jesús a orar. Al Señor Jesús le enseñan a orar. O sea, el Señor Jesús enseña a orar a los discípulos. Y le dice, ¿cómo tenemos que orar? Y les enseña el Padre Nuestro, ¿verdad? Y entre estos textos en Mateo 6:10 dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, esto no tiene que ver con darle permiso. Bueno, Señor, oro y venga, te doy permiso para hacer tu voluntad. No, la oración tiene que ver con una obviedad. Señor, haz lo que tienes que hacer, porque de la misma manera lo harás. Hágase tu voluntad en mi vida. La voluntad de Dios para con nuestras vidas, mis hermanos. Dicho esto y teniendo el concepto de que Dios es soberano y su voluntad es perfecta, diremos que la voluntad de Dios para con nuestras vidas, o sea, en las áreas en las cuales asumimos su voluntad, las podríamos dividir en dos partes. Al menos de la manera más general y simple en la cual lo podemos entender. Por un lado tenemos la voluntad de Dios en el contexto de asumir que todo lo que me acontece es voluntad divina y asumo lo que Dios hace conmigo. Asumiendo la voluntad de Dios. Y por otra parte, la voluntad de Dios respecto a aquello que nos manda, tanto en hacer como no hacer. Tanto en harás tales cosas como estas cosas no tocarás. Estas dos partes son la voluntad de Dios en nosotros, las cuales tenemos que poner por práctica. Ambas partes son sumamente difíciles de asumir, aceptar y poner por obra. Pero nunca Dios ha dicho que este camino será fácil. Nunca el Señor ha dicho que su voluntad tiene que ser fácil, sino todo lo contrario, es un camino estrecho y lleno de aflicciones cada día para poder caminarlo. Mis hermanos, ni se me ocurriría frivolizar con los problemas que tiene la gente y no tenerlos en cuenta y no compadecerme de sus situaciones. No podemos hablar de asumir la voluntad de Dios como si de preparar una merienda se tratara, que no cuesta. Asume la voluntad del Señor, no pasa nada, Dios está contigo. Tenemos que entender que es algo sumamente difícil, porque a veces la voluntad de Dios es decir, hágase tu voluntad en la cama de un enfermo. Amén. Y qué difícil es decir, Señor, haz tu voluntad en la cama de un enfermo, mis hermanos, o lleno de dificultades. Por tanto, no podemos frivolizar con el asunto, porque es algo de suma importancia y de suma dificultad. Pero que sea difícil, que sea duro, no significa que podemos decir no a la voluntad de Dios. Amén. La dificultad no te da el privilegio, la posibilidad de negarte a la voluntad divina. Pero permítanme mostrarles algo muy interesante que nos servirá para comprobar cómo lo que en apariencia es más difícil respecto a estas dos situaciones de la voluntad hacia nuestras personas, lo que en apariencia es más difícil en realidad no lo es tanto, sino lo otro es mucho más difícil. Si yo les preguntara, ¿qué es más difícil? ¿Asumir la voluntad de Dios ante una tragedia o asumir la voluntad de Dios diariamente en obediencia? Contesten, piénselo. Otra vez, ¿qué es más difícil? ¿Asumir la voluntad de Dios ante una tragedia, ante algo que pasa que no te agrada y te daña, o asumir diariamente la voluntad de Dios en obediencia? ¿Qué es más difícil? Si lo miramos desde el punto de vista del sentimiento, el amor, el afecto hacia la persona, claro que es más difícil asumir la voluntad por cualquier dificultad o tragedia en este sentido.
Pero si lo miramos en la práctica y observamos detenidamente, el sometimiento de la gente y la aceptación de la gente a las tragedias y dificultades siendo creyente es más aceptable que la vida de continuo, el cuando Dios le exige mandamientos en obediencia. Amén. Mis hermanos, he encontrado a lo largo de mi vida en el Señor hombres y mujeres que han sufrido tragedias enormes y hoy en día están sufriendo situaciones muy difíciles de superar. Y en cambio los he visto llenos del Señor, con una fortaleza increíble, que vas a hacerles bien y te hacen bien ellos a ti, llenos del gozo del Señor, confiando, abrazando la voluntad del Señor. Podemos ver a la Yomara y al Antonio. Amén. ¿Verdad? Es increíble, 2 niños ahí, sufriendo dificultades enormes, pero en cambio firmes en el Señor, confiando y asumiendo la voluntad del Padre. Pero sin embargo, y aquí nos metemos todos, ¿cuántos asumimos diariamente la voluntad de Dios respecto a lo que nos demanda hacer? Y este es el kit de la cuestión, el mensaje del sermón de hoy. Amén. Somos capaces de someternos a la voluntad divina en situaciones imposibles. Sin embargo, ¿cuánto nos cuesta someternos cuando Él nos demanda obediencia? Escuchen esto. Esto no solo se limita a que le pidas algo y Dios diga no y tú te conformes y te sometas a la voluntad de Dios, sino a que Él sea el que te pida algo y tú tengas que decir que sí. Amén. No solo se trata de que tú le pidas y el Señor diga no, y tú digas, gloria a ti, sino que cuando el Señor te diga, haz esto, también tienes que decir sí, porque esa también es la voluntad del Señor. Amén. Y es más fácil asumir la tragedia que la obediencia. Es más fácil asumir la desdicha, la dificultad que la obediencia. Y vemos a gente obedeciendo en una parte y desobedeciendo en otra. Por tanto, tenemos a hombres y mujeres de Dios asumiendo esta situación ante la voluntad soberana de Dios, pero negando su voluntad ante la exigencia soberana del Padre. Mis hermanos, esto puede hacer que nos nublemos. ¿Sí? Esto puede hacer que nos nublemos. Y cuando estemos pasando una dificultad, el cual es increíble y no estamos para nada desvalorizando esto es algo increíble de parte del Señor que da testimonio y ejemplo de lo que eres y de lo que Dios ha hecho en ti. Pero si por una parte recibo la voluntad de Dios y me aferro y me someto y digo, Señor, heme aquí, voy a asumir tu voluntad, y al día siguiente me levanto y no obedezco lo que Dios me demanda al día, por una parte acepto su voluntad y al día siguiente la desecho. ¿Y qué pasa? Que como la situación es tan fuerte y Dios ha hecho que me mantenga firme, puedo quedar nublado y la exigencia de la obediencia no afectarme, porque la otra parte es tan activa en mí que se me olvida la otra. No nos engañemos. Todo es importante, pero todo se tiene que hacer. Amén. Las Escrituras nos muestran cómo no solo se trata de asumir una parte de la voluntad, sino toda su voluntad. Y si prestamos atención a los textos, veremos que la voluntad del Padre no solo es asumir lo que Él hace, sino asumir lo que Él te dice que hagas. No solo es asumir lo que Él hace, es asumir lo que Él te dice que hagas. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No que dice sí a la voluntad de Dios para con mi vida, sino el que dice sí cuando Dios le demanda algo. Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad, otra vez, hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermana, mi hermano y mi madre. La voluntad, mis hermanos.
no solo tiene una cara, sino dos. Amén. Y ambas se tienen que cumplir. Porque no estamos puestos para obediencia en parte, sino para toda obediencia. Una de las causas, vamos rápido, una de las causas por las cuales no asumimos su voluntad en ninguna de las situaciones posibles es debido a que no sé por qué nos hemos creído que la voluntad de Dios nos tiene que gustar. Sí o sí. Y no sé por qué, pero nos hemos creído que la voluntad de Dios nos tiene que gustar. O sea, no me refiero a que no nos guste obedecerle. Todo creyente se deleita en obedecerle y ama obedecerle y quiere obedecerle. Entenderme, no es la cuestión de obedecerle, sino que lo que Él te demanda que hagas para obedecerle no siempre te tiene que gustar, ¿no? Y claro, al no agradarnos su voluntad, se producen unos desajustes en nuestro interior, creyendo muchas cosas extrañas, que no es lo que Dios quiere. Claro, tenemos en la mente que el Señor nos demanda algo y nos cuesta tanto, y no tenemos ganas de hacerlo, y no nos apetece. Es más, nos gustaría hacerlo de otra manera, nos encantaría que se hiciera de otra forma, pero el Señor te demanda eso. Y claro, como está este desajuste de que no quiero hacer lo que Dios me demanda, comienzo a pensar cosas extrañas, que quizá no sea lo que Dios quiere, quizá sea Satanás, porque no es normal que no me guste. Me confundo, a lo mejor no soy digno, es que no soy digno, y como no soy digno no estoy bien, soy diferente a los demás lo hacen con gozo y yo no tengo esa alegría y me cuesta mucho y quizá no soy digno, no soy como vosotros, o no estoy preparado, y como no estoy preparado, porque si no, ¿por qué tengo estos sentimientos? ¿Por qué no me apetece obedecer? En la mayoría de ocasiones, escúchame bien, desearías que la voluntad de Dios fuese otra. Que la exigencia de Dios no fuera tan dura, lo desearíamos. ¿Quién con una sonrisa en los labios y con un gozo súper increíble y riendo y cantando alabanzas de júbilo estaría cuando tiene delante a una persona que está de vida y muerte? ¿Quién? Estamos confiados, llenos del Señor porque Él nos sustenta, pero desearías que sucediera otra cosa. Le ruegas al Señor con lágrimas que sea lícito hacerlo. No deseas esa voluntad, pero la asumes, la aceptas, la abrazas. Y lo mismo con la obediencia. ¿Acaso creen que a mí me gusta que por causa de la obediencia gente que era íntima mía no quiera estar conmigo? ¿Se creen que me agrada y que todo es lloro? He llorado mucho. He llorado mucho. ¿O acaso se creen que servir al Señor y ser pastores, oh, el glamour? Hay días que me muero, mis hermanos. Hay días que no quiero hacerlo, que no tengo tiempo y me ahogo y digo, Señor, ¿cómo? Y desearía que esto fuera de otra manera. ¿O qué se creen? A veces no quiero hacer lo que el Señor me demanda. Desearía que fuera de otra manera. No lo deseas, pero hay algo dentro de ti. Amén. Hay algo dentro de tu corazón que te impulsa a la obediencia. Amén. Y aunque no lo desees, sometes el deseo a la obediencia. Amén. Y aunque no lo quieras hacer, lo sometes y lo haces. Porque estás obedeciendo a tu Padre Celestial, porque no necesariamente te tiene que gustar obedecerle. ¿Verdad? Solo obedécele, Amén. aunque no te guste. Amén. Por eso mismo leemos en las Escrituras cosas como esta. Son tesoros esto que estamos lanzando aquí en esta tarde. Dice Jeremías 20, del 7 al 9, dice: me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Mira que Jeremías. Me seduciste y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy veces grito. Violencia y destrucción. Porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Amén.
Ahora bien, no nos confundamos, o que yo no les confunda en esta tarde, y déjenme enfatizar esto para que no haya ninguna confusión. Una cosa es que la voluntad de Dios en ocasiones no nos agrade, y otra cosa es hacer las cosas que Dios te demanda con desagrado. Otra vez. Una cosa es que en ocasiones las cosas que Dios te demande te desagraden, porque no quieres, te gustaría hacerlo de otra manera. A otra cosa es que las cosas cuando las realices con desgana y con desagrado en tu corazón. Dice 1 Corintios 9, 16, 17, dice: pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y dice: y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual si hago de buena voluntad recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Esto tiene que ver con el hecho irrefutable de que Pablo estaba puesto en estrecho, y por eso lo expresa así, expresa la recompensa que tendrá si cumple con buena voluntad los mandamientos divinos, pero dice: si de mala voluntad lo hago, Dios me escogió. Amén, amén. ¡Ay, si no anunciar el Evangelio! Porque Él me ha escogido a mí. Y como Él me ha escogido, recibiré castigo si no obedezco. Por tanto, aunque a veces me cuesta, te obedeceré, Señor. Amén. El hacer su voluntad, incluso en las ocasiones donde su voluntad nos es amarga, siempre nos debe ser al mismo tiempo un deleite. Porque es Dios a quien servimos. Amén. Y no a un amigo, un vecino, un padre. Es a Dios a quien servimos. Así podremos, como dice el Salmo 48, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Aleluya. Por eso, mis hermanos, en ningún momento pretendo decir que tenemos derecho a obedecer sin una buena voluntad y con agrado, pero sí pretendo decir que no siempre la voluntad será agradable. Y que no tienes que vacilar ante la obediencia porque te desagrade el obedecer. Aunque no te guste obedecer. Amén. Aunque no te guste obedecer. Amén. ¿Os parece difícil? Seríamos unos insensatos si no nos pareciera difícil. Aquel que os diga que dice: yo disfruto cada segundo, y entiéndame cómo lo digo, no tengo problemas de nada, todo es perfecto, increíble, gozamos todos los días y estamos increíblemente bien, no tenemos problemas, todo va como la seda y es una época increíble y tal y cual, y a mí no me cuesta, sí es fácil, lo complicamos nosotros, frase estándar, sí es fácil, lo complicamos nosotros, no es fácil. El Evangelio no es fácil. Aquella persona que habla así con esta frivolidad o te miente o no ha entendido absolutamente para nada cuál es la voluntad de Dios. Amén. Porque la voluntad de Dios, por supuesto que es agradable porque es Dios, pero a veces produce que la espada atraviese tu misma alma. Amén. La voluntad de Dios era atravesar la espada de aquella que engendró al Salvador del mundo, pero no ha sido el recipiente del verbo. Y ahora atraviesas su corazón con una misma espada. Sí, así tenía que ser. Porque la voluntad de Dios es imposible que no cueste, pero al mismo tiempo es agradable en nuestros corazones. Amén. Amén. Y entonces, si es tan difícil, ¿cómo podemos someter su voluntad? Terminamos, vamos rápido ya. No es tarea fácil, como decimos, pero por supuesto que es posible. ¿Lo creéis? Amén. Hablamos, mis hermanos, cada día y enseñamos en posibles. Aquí no hay imposibles. Amén. Es posible vivir en obediencia. Amén. Es posible convertirnos en una iglesia de ejemplo. Es posible que seas un hombre y una mujer de ejemplo. Es posible. Amén. Dios te ha dado todos los recursos para que así sea. Por tanto, para que esto sea posible, lo primero que tenemos que hacer es entender que nosotros no podemos cumplir dichas exigencias con nuestra propia voluntad, sino que debe ser Dios a través de nosotros que haga posible abrazar su voluntad. Amén. Fracasamos cuando eres tú, cuando soy yo, cuando es usted, ahí encontramos el fracaso. Pero cuando es Dios a través de nosotros, encontramos y abrazamos la victoria. Amén.
Nunca nosotros abrazaremos la obediencia por nuestros propios deseos. Solo es Dios en ti que hace que por ti, en tu recipiente, abrace la obediencia, porque tu voluntad y la mía son malas. Es la voluntad de Dios en ti lo que lo hace posible. Amén. La voluntad de Dios debe ser la tuya, ya que nuestra voluntad jamás se sometería. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Amén. Por su buena voluntad. Amén. O sea, mientras que nuestra voluntad bogaría por la desobediencia, la voluntad de Dios en ti abrazará de continuo la obediencia. Amén. Y una vez entendemos que no somos nosotros, sino que es Dios, tenemos que asiarnos y tomar todos los recursos que Dios pone a nuestro alcance para utilizarlos para la obediencia. ¿Entienden esto? Amén. Me he encontrado con un texto que define y resume todos los recursos que Dios pone en nuestro camino con un solo texto para hacer su voluntad. Dice Ageo capítulo 1, verso 8, mira qué verso tan hermoso, dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Amén. El Señor, donde ha depositado su voluntad, ha depositado su voluntad en su casa. Aleluya. El Señor ha depositado su voluntad en su casa, y en su casa es donde encontrarás su voluntad. Asíate de Él, que lo ha puesto dentro de ti. Toma de Él, de su instrucción, de la oración, de la búsqueda, de la instrucción por su palabra. Allí encontrarás no solo la fuerza, sino la voluntad del Señor. Pero como siempre, y no me da cosa terminar siempre o casi siempre en los sermones así, ¿quieres someter su voluntad, tu voluntad a la suya? Amén. Mira a Jesucristo. Amén. 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 Mira a Cristo Jesús. Amén. Aleluya. En Él encontrarás no solo la fuerza, sino el ejemplo. Amén. Podemos ver cómo en el Getsemaní pasa algo insólito, algo que no tiene precedente, algo increíble de leer. Vemos a Jesús pidiéndole al Padre que no se haga su voluntad, sino la suya. Lo insólito no es que le pida al Padre que se haga su voluntad. Lo insólito y en apariencia extraño es que Jesús tenga una voluntad diferente del Padre. ¿Cómo puede ser esto? Podemos leer en otros lugares que pareciera mostrar que Cristo tenía una voluntad diferente a la del Padre. Dice Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Parece que el Padre tenga una voluntad y Cristo fue al Getsemaní a pedirle al Padre que se hiciera su voluntad, a rogarle a ver si el plan se cambiaba. Tengo una voluntad y tú otra, voy a pedirte a ver si pueda ser posible. ¿Es realidad esto? Nada más lejos que la verdad. Lo primero que tenemos que decir es que Jesús, aunque en su conducción humana, revestido de humanidad, es consustancial con el Padre. ¿Y saben lo que significa eso? Que es de la misma naturaleza y esencialidad divina. Por tanto, aunque son diferentes en personas, son completamente uno e iguales en sustancia. Por tanto, dentro de Él no hay diferentes voluntades, sino una, la de Dios. Amén. Solo una, la de Dios. Por tanto, es una anomalía, es una mala interpretación entender que en Cristo había una diferente voluntad a la del Padre, siendo de una misma naturaleza con Él. Hacer tu voluntad y no la mía no tiene que ver en ningún momento que mis actos son impulsados por mí, sino por Él. Él, su voluntad es la que se depositó en Cristo para obediencia. No es que Él tenía una voluntad al margen, sino que la voluntad del Padre era exactamente la misma voluntad que emanaba de Él. ¿Entienden esto? Amén. Pero mis hermanos, en Cristo esta expresión es una forma de hablar.
¿Por qué? Porque la voluntad del Padre no solo fue la que se cumplió en la persona de Cristo, sino que la voluntad del Padre estaba insertada desde siempre en el corazón de su Hijo. Amén. Mis hermanos, Jesús no es como usted ni como yo. Él es diferente. Y Él desde la eternidad tenía el deseo y la voluntad de beber esa copa. Cuando era pequeño no podemos ver como a sus padres, a su padre adoptivo y a su madre biológica María le dice: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Podemos ver como en reiteradas ocasiones le expresa a sus discípulos y les enseña que tenía que morir en la cruz del Calvario. Dice que afirmando su rostro se dirigió a Jerusalén. ¿A qué se dirigía? ¿A ir al Getsemaní a pedirle al Señor que le cambiara el plan? No, en absoluto. Ya en su corazón tenía la voluntad de morir. Amén. Y la voluntad de padecer y beber esa copa. Sus discípulos después de él lo imitaron y siguieron sus pasos y padecieron exactamente como él. Por tanto, interpretar que Cristo estaba pidiendo no hacer lo que desde la eternidad se propuso hacer es un error de interpretación. Así pues tenemos que entender que cuando, escucha bien, que cuando Jesús ora en el Getsemaní, no está haciéndonos entender que Él tenía otra voluntad, la cual pasaba por beber la copa que tenía que ver con acarrear los pecados de la humanidad sobre sus espaldas, sino de que desde que nació su propósito era beber de dicha copa. Por lo tanto, la oración está expuesta enfatizándose el hágase tu voluntad y no el pasa de mí esta copa. Amén. Amén. No oraba y no oró por 3 ocasiones para pedirle que pasara la copa, sino para decirle hágase tu voluntad. Amén. Amén. No es una expresión que diga cambia el plan y si no puedes acepto tu voluntad, sino a pesar de que tu voluntad me desgarra el corazón, hágase. Amén. No quiero beber la copa, no, la copa la beberé, hágase tu voluntad. No hay discrepancia en el corazón del Señor. Una voluntad perfecta con el Padre. El énfasis no era para la copa, sino hágase tu voluntad a pesar de la copa. Siempre en Cristo Jesús hay un heme aquí, envíame a mí, mi hermano. Siempre. Y ese, dicho esto, es nuestro gran ejemplo, que a pesar de la copa que Dios nos da para beber, y hablo de usted y de mí, aunque esa copa sea amarga, siempre esté en nuestros labios, hágase su voluntad. Amén. Hágase su voluntad. Cuando tú oras, no tienes que enfatizar el cambio, sino su voluntad. Si el Señor te hace pasar por estrecho y tú le pides, lo que tiene que hacer énfasis y resonar en el cielo no es Señor cambia, sino Señor sea tu voluntad. Amén. Y tomar ejemplo de Jesucristo y nosotros como hijos suyos, como nacidos del Padre y siendo Él nuestro hermano mayor, obedecer en consecuencia. Aquí, mi hermano y mi hermana que me escuchas, que a pesar de todas las dificultades, cuando uno asume su voluntad, automáticamente sale fortalecido. Porque de la misma manera que Jesús fue fortalecido por un ángel, el cual llegó y lo fortaleció, de la misma manera cuando usted entra roto en la intimidad de su habitación, cuando sale fortalecido por él. Amén. Amén. En conclusión, tengo que decir que mis hermanos, asumamos su voluntad. Entendamos que no tenemos una propia, sino que su voluntad es la nuestra. Nosotros no tenemos voluntad. Sometamos nuestra vida y condición a su criterio y designio y vivamos en completa obediencia a Él, y así podamos gritar de continuo: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo tu voluntad. Amén, Amén. amén Gloria a tu nombre, y amén. gloria a tu nombre. Mis hermanos, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Inclina tu cabeza con respeto.